Y ahora, el editorial con Glatzer Tuesta. Bueno, como lo decíamos aquí en el programa hace bastante tiempo, hay algunas cosas que han seguido la ruta o lo que nosotros imaginamos podría pasar. Y eso, por ejemplo, se expresa en lo que ha terminado haciendo el presidente de la República, o observando el presidente de la República, la malvada ley que buscaba beneficiar a Alberto Fujimori, ilegal, inconstitucionalmente y de manera contraria a lo que los tratados internacionales plantean en materia de derechos humanos y personas que han sido juzgadas bajo el marco del debido proceso en sociedades democráticas y que han cumplido o han cometido, y se ha determinado ello, delitos graves contra la humanidad. Pues el presidente ha dicho que esa ley no va, que esa ley no se puede admitir porque riñe abiertamente con varios principios de legalidad. Y también ha dicho el presidente de la República que el Congreso tiene que dilucidar correctamente aquello que fue la base de esa propuesta, que era el interés político de generar un ambiente de fachada para tratar de evitar que centráramos la atención en el verdadero problema que tiene Keiko Fujimori, utilizando ella para los fines personalísimos a su padre, tratando de victimizarse en medio de una situación que era perfectamente posible. Estoy hablando de esto que ha hecho un juez supremo de revertir el maldado indulto a Fujimori. Nosotros dijimos hace tiempo que ese indulto se dio mal. La Corte Interamericana dijo lo que nosotros más o menos pensábamos al respecto. El juez, en coherencia y correspondencia con lo que ha hecho el propio sistema judicial peruano y el mandato de la Corte, decidió revertir ese indulto y estamos a portas de que puedan detener a Alberto Fujimori y llevarlo a la cárcel, que es lo que en realidad debería pasar. Pero saben ustedes que Keiko Fujimori, tratando de utilizar y capitalizar y victimizarse para buscar recuperar algo de la popularidad que ya con los días venía perdiendo, trató de querernos hacer creer de que ella estaba preocupada por su papá y por su salud, cosa que en ningún otro momento expresó, sino más bien su accionar dio cuenta de manera reiterada de que ella no quería que su papá saliera de la cárcel, pero trató de sacar un argumento político ahí de persecución para tratar de librarse de lo que a esas alturas ya la prensa iba mostrando, su cada vez más seria vinculación con hechos ilegales relacionados con la infiltración ilegal de dineros en la campaña y la mala utilización por medio de el lavado de activos. Pero no le funcionó la victimización y después inmediatamente sacó o propuso o planteó a través de una de sus principales y más recalcitrante vocera, que es la señora Jenny Vilcatoma, un proyecto para sacar a Fujimori, contraviniendo todo lo que podía uno imaginar son los elementos básicos de un debido proceso, y sacaron esta ley. Pero el presidente ha hecho bien. ¿Qué ha hecho el presidente de la República? Es una norma que le quita competencia al Poder Judicial y se da al INPE, que es un ente básicamente administrativo, y eso riñe con las funciones del Poder Ejecutivo. También dice que esto es con nombre propio y que va en contra de, efectivamente, el principio de igualdad ante la ley, y que además contempla o no contempla el cumplimiento de la reparación civil, que es tan importante en graves casos donde cualquier persona comete un delito grave, tiene por cierto que resarcir eso que ha hecho de manera también significativa. También beneficia a personas condenadas por delitos de lesa humanidad y derechos humanos, y eso según los tratados internacionales no es posible. También va contra el mandato expreso del sistema de justicia cuando de el cumplimiento de penas se trata, porque el Poder Judicial juzga, sanciona, determina responsabilidad y le pone una cantidad de años, y no puede ser una ley la que finalmente impida que estas condenas se terminen o se cumplan. Se plantea también que hay que poner un garante para que asuma la responsabilidad si el beneficiario, por ejemplo, fuga del país, si se puede ir, y el garante qué cosa puede hacer si no puede ni siquiera meterlo preso. Y hay, por cierto, también claros elementos de impunidad en torno a casos graves que pueden cometerse en el futuro, y personas con las características que apunta esta ley, mayores de 70 años, con alguna enfermedad, etcétera, pueden no ser ni siquiera ya sancionados. Es decir, por el lado que se le mire, esta ley era un mamarracho, era con nombre propio, era para beneficiar a Alberto Fujimori. El presidente ha hecho muy bien en, por supuesto, sacarla
de la posibilidad de que su firma avale una arbitrariedad de esa naturaleza. ¿No es cierto? El Congreso va a insistir seguramente y es probable que lo resuelva por insistencia, pero eso ya le quita la legitimidad que debería tener todo proceso, si es que sobre todo el interés fuera el común y no el individual, como en este caso. Muy bien el presidente de la República al tomar esta decisión. Han habido otros casos también el día de ayer. Hay un problema en el Ministerio Público sobre las responsabilidades en torno a la fuga de Inocencio Pariachi. Ayer el todavía fiscal Chávarri dijo en el Congreso de que Pablo Sánchez era el responsable, que él pudo haber pedido la detención preliminar y que él es el que tiene que dar las explicaciones. Pablo Sánchez ha dicho a algunos medios de comunicación que eso no es así y ha argumentado que la ley se lo impide, pero para mayor detalle va a venir hoy día Pablo Sánchez aquí a nuestros estudios para poder hablar en detalle sobre eso que hoy día se está tratando de utilizar para legitimar al ex fiscal de la Nación, y tal vez en la idea que el fiscal Chávarri, ¿no es cierto?, en su irracional manera de ver la realidad, pues cree que eso lo va a sostener en el cargo, y está con muy mala suerte Chávarri, porque el desmoronamiento del fujimorismo en el Congreso a quien afecta es a Chávarri en la posibilidad de mantenerse en el cargo. Si pierde ese soporte político, Chávarri, que ya no tiene ninguna legitimidad ante el Ministerio Público, va a caer, y va a caer de la peor manera, porque finalmente va a tener que someterse a la justicia, y ahí es probable, por los vínculos que ha tenido con algunos de los personajes de los cuellos blancos del puerto, puede estar en apuros o en apremios mayores. También sigue la persecución contra José Domingo Pérez, y se hace de una manera realmente muy burda, y esto solo se puede hacer bajo el amparo y el claro mandato e interés del señor Chávarri. Claro, cómo no, si es que los amigos del fiscal de la Nación, los fujimoristas, ya venían desarrollando estrategias para acallar y deslegitimar y joderlo, como decían en la botica, al fiscal José Domingo Pérez. En consonancia con ello, el señor Chávarri, por supuesto, ha caminado en la misma línea, y con el poder que le da el todavía ser fiscal de la Nación, ha empezado una persecución interna que resulta lamentable, no solo por las indagaciones que le han abierto, porque se le acusa de hacer apología al terrorismo, una barbaridad tremenda. Además, antes se le denunció por haber cobrado un bono por haber sido fiscal anticorrupción, y quisieron vincularlo a actos de corrupción. Luego también iniciaron una persecución por algunos otros temas administrativos, y ahora resulta que el fiscal Chávarri, ¿no?, porque no lo está haciendo esta fiscal, creo yo, de voluntad propia, sino porque Chávarri se lo ha pedido. Nos hemos enterado de lo siguiente, que hay una fiscal que se llama Lourdes Telles, que ha sido nombrada por él, es decir, por el fiscal Chávarri. Estoy leyendo lo que dice el Diario de la República. Dio al fiscal José Domingo Pérez para que, comillas, en 24 horas explique la designación de su esposa en un organismo adscrito al Ministerio de Economía, lo que se considera un claro hostigamiento a quien lleva el caso que involucra a Keiko Fujimori, y esto lo dice el Diario de la República. Es decir, el fiscal de la Nación le pide o nombra a esta señora Lourdes Telles, que nadie tiene una idea quién es, y está siendo utilizada por alguien que quiere quedarse en el poder sin que se lo merezca, para que persiga a José Domingo Pérez, aquellos que los fujimoristas, más allá de la voluntad que tenían, no pudieron alejar de la posibilidad de que los investigue. Entonces, por encargo, Chávarri está exigiendo, ordenando, haciendo que una fiscal persiga a José Domingo Pérez. Es decir, José Domingo Pérez tiene que explicarle a una fiscal por qué su esposa trabaja en una instancia o en un organismo que está adscrito al Ministerio de Economía. Dígame usted si eso no es una persecución. ¿Qué tendrá que ver la esposa del fiscal que investiga a los amigos del señor Chávarri para que el señor José Domingo Pérez tenga que explicar sobre su nombramiento? Esto realmente es absurdo, esto es una burda persecución, y yo no tengo la menor duda que el señor Chávarri, por encargo o creyendo que complaciendo a los fujimoristas, congraciándose con ellos, va a estar mejor, es una persecución dirigida y direccionada por él. Pero lo que no se ha dado cuenta el señor Chávarri es que sus amigos en el Congreso van a caer como ya están cayendo, y él se va a quedar en el aire, y no solo no va a tener respaldo político, sino que va a ser claramente encausado por los serios vínculos que tiene con personajes que están muy relacionados con la criminalidad organizada.
este es un elemento más de cómo se está persiguiendo a un fiscal porque está haciendo bien su trabajo. Es decir, esta gente que estaba acostumbrada a vivir bajo el manto de la impunidad no quiere que las cosas se hagan bien a este respecto. Y yo, digamos, y esta es mi opinión, creo que esto tiene que ver con el pago de favores que hoy día en el Ministerio Público, en la Fiscalía de la Nación, se hacen a pedir de boca o básicamente interpretando lo que los fujimoristas quisieran y el señor Chávarri inmediatamente lo lleva a la práctica. Esto es una persecución y hay que, por cierto, abiertamente denunciarlo. Pero el otro tema que es muy interesante y que afecta a Chávarri también es que el fujimorismo se está desmoronando, el fujimorismo se está entre ellos mismos, ¿no es cierto?, torpedeando, y se está generando ya una huida, un éxodo. Ya todos empiezan a quererse distanciar de lo que antes podía haberle significado el ejercicio del poder, guiado por una lideresa que lo sabe usar únicamente de manera abusiva. Pero estando en el poder ellos sentían de que eso era un buque que los iba a llevar a buen puerto, pero finalmente han terminado totalmente golpeados por una realidad que les ha puesto en un lugar poco significativo en términos políticos y en términos judiciales, al borde de que su lideresa y sus principales asesores terminen en la cárcel en unas pocas horas. Entonces, en un escenario con esas características, ¿qué cosa es lo que empieza a suceder? La gente empieza a reflexionar y dice, eso que en algún momento fue una tremenda locomotora que me llevó a ser político y al Congreso, hoy día está en naufragio, hoy día se está hundiendo. Entonces, ¿qué cosa es lo que me toca hacer? ¿Hundirme con ellos o finalmente buscar un bote salvavidas y salvar el pellejo para por lo menos terminar bien la gestión hacia el 2021? ¿Qué cosa es mejor? ¿Quedarme con este lastre y dejarme jalar por él hasta el abismo o buscar escapar a como dé lugar? Y eso es lo que claramente ya está pasando. Las pugnas internas en el fujimorismo ya son a estas alturas, por más que la señora Letona y otros personajes del fujimorismo lo quieran negar, es cada vez más evidente. Pero no solo es evidente hoy, sino es hace bastante tiempo un asunto que venía ya anunciándose en este modesto programa, más allá de la actitud bruta, achorada, totalmente beligerante de una bancada sin ideas, con poca materia gris, pero con bastante entusiasmo de generar inestabilidad, pues ha terminado mostrándose en su real dimensión, en su poca capacidad para entender su propia vigencia y menos aún entender lo que la historia va a decir de ellos en este momento en el que creían ser el partido más importante de nuestro país. Son las 7:15 de la mañana. ¿Qué cosa es lo que ha pasado el día de ayer? Pues el fujimorismo empieza a hacer agua, como decía. El presidente del Congreso de la República, que es muy curioso, es el señor Daniel Salaverry, ha pedido licencia de su partido para poder ser presidente del Congreso, para seguir siendo presidente del Congreso. Y miren qué curioso, digo, ¿no? Porque recién, después de algunos meses de haberse inaugurado en el cargo, se da cuenta de que él es presidente de todos los congresistas y le pide a su bancada que lo deje actuar en coherencia con ese mandato, lo que significa, por reconocimiento del propio señor Salaverry, que hasta hoy lo que ha venido es gobernando para sus amigos, y por eso la ley Fujimori que se acaban de traer abajo es también responsabilidad de él y varias otras cosas, entre ellas, por cierto, que Nuestro Zapariachi haya fugado. Pero voy a regresar a Salaverry en un ratito porque es un personaje al que hay que prestarle particular atención. ¿Qué cosa es el fujimorismo? ¿O qué cosa siempre ha sido el fujimorismo? ¿El fujimorismo es un partido político? No. ¿Lo fue en algún momento? En ningún momento. ¿Qué cosa es el fujimorismo hoy? Y a eso se ha reducido. Es un conglomerado, un conjunto de intereses que, bajo el amparo de un apellido como el Fujimori, ha terminado, digamos, queriendo acceder al poder para usarlo arbitraria y abusivamente. Y no era una exageración, pese a que algunos de mis amigos que hacen análisis político en varios medios de comunicación me decían que yo era un exagerado, pues yo creo que lo que los une es un ADN claramente autoritario y que no les ha permitido entender que en democracia no solo hay formas que cuidar, sino hay comportamientos que desarrollar
para justamente generar la convivencia pacífica al margen de las discrepancias que en toda democracia son saludables y hay que alentar, por supuesto, que se produzcan. Entonces el fujimorismo, ¿qué cosa es? Es, digamos, como una instancia de reciclaje de gente que viene de distintos lugares con intereses muy concretos, pero que tienen, como digo, un denominador común. Creen en el autoritarismo, creen en el totalitarismo, tienen una vena en ese sentido bastante relacionada con lo que Fujimori hizo en los 90, y eso, acompañado de otros elementos que para el fujimorismo han sido esenciales para su sobrevivencia en los últimos tiempos, han logrado hacer protagonistas a mucha gente que termina siendo inclusive impresentable. ¿Qué adicional a ese carácter de ADN autoritario se le exigía a los fujimoristas para que puedan entrar a esta aventura? Pues bueno, tener mucha plata, y eso es lo que hizo que Joaquín Ramírez terminó como secretario general. Pero no solo eso, sino que tengan algún tipo de debilidades que busquen ser amparadas bajo la inmunidad que les da el ser congresista, y también tener ahí esa debilidad para poder someterlos al mandato de quien en ese momento pues dirigía y parecería que hoy día ya no controla a su propia hueste, que son la señora Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez, que se ha visto un poquito alejado de esta escena. Entonces el fujimorismo es un conglomerado de intereses diversos. ¿Qué intereses había o hay dentro del fujimorismo? O había, digo, porque ya algunos de ellos claramente están buscando ponerse buen recaudo y salirse antes de que termine de hundirse el barco. Primero, a ver, la primera línea de gente que componía este fujimorismo están los que se llamaron los fujimoristas históricos, los fujimoristas que reivindican el gobierno de los 90, que están muy relacionados con la figura de Alberto Fujimori, y que al margen de que hayan trabajado o no directamente con él, porque varios fueron depurados justamente por ese fin, para dar la sensación de una renovación y un cambio, pues creen y están ahí básicamente por su incondicionalidad y la nostalgia por Alberto Fujimori. Esto se expresó muy claramente en la época del indulto, cuando Kenji Fujimori, que era por supuesto vinculado a esa ala del fujimorismo, logró juntar a por lo menos 10 que en esa misma línea negociaron con Pedro Pablo Kuczynski el indulto que acaba de ser revertido y que finalmente va a concluir en una detención nuevamente del exdictador. Entonces hay una línea dentro del fujimorismo, o había, no sé si existe ya, de los históricos, al margen de que esté o hayan estado con Fujimori en los 90, pero que, digamos, añoran justamente esas épocas. La otra línea, no muy fuerte dentro del fujimorismo, tal vez mucho más fuerte que esta primera, son aquellos que están relacionados con los financistas, pero los financistas que tienen antecedentes o problemas con su propia trayectoria, que en algún momento iban, como Joaquín Ramírez, a estar sometidos a la justicia, poniéndose bajo el amparo de, por supuesto, la política, para evitar responder sobre graves delitos que pueden o se intuye han cometido, como por ejemplo lavado de activos. Si Joaquín Ramírez, que terminó siendo el dueño de esta franquicia de Fuerza Popular, llegó con mucha plata, puso su casa, puso carros, y se dice, y esta es una denuncia que está corriendo, lavó dinero que le venía de Fuerza Popular o de la propia Keiko Fujimori, una denuncia por esto, para justamente él tener el protagonismo que tuvo dentro de Fuerza Popular. Y él llevó a varios personajes con esas características, ¿no? Que tenían mucha plata, que tenían la capacidad de poder hacer de este fujimorismo, por la inyección que le metían, pues una agrupación lo suficientemente visible para generar adhesión en todo el país, lo que en términos políticos, sin tener un partido político, es muy muy costoso y muy caro. Y con él entraron varios que están imputados por lavado de activos, por criminalidad organizada, por narcotráfico. Esos son los amigos de Joaquín Ramírez. Pero otro grupo de los amigos de Joaquín Ramírez son los conversos, son los que en algún momento se beneficiaron con él y que no pusieron plata necesariamente a Fuerza Popular, pero le ponían la cara y, digamos, lo que en ese momento les interesaba, mostrar que han ampliado un poquito su espectro. Uno de ellos es justamente el señor Daniel Salaverry, a quien el señor Joaquín Ramírez, cuando tuvo apuros serios, cuando los dos estaban como dirigentes de fútbol, uno de un club trujillano y el otro de uno cajamarquino, este último, Joaquín Ramírez, terminó dándole una mano en un salvataje de el club deportivo que el otro dirigía. Estoy hablando de Daniel Salaverry. Y en el caso de
el señor Galarreta, hay ahí una operación muy particular, porque el señor Galarreta le compró un departamento al señor Joaquín Ramírez, y el señor Joaquín Ramírez, al parecer, porque no hay registro ni rastro de esto, le condonó, le perdonó la posibilidad de que pagara una buena inicial para un departamento en el cual, hasta donde entiendo, hoy vive el señor Galarreta. Es decir, el señor Joaquín Ramírez no solo compró la franquicia, puso mucha plata, sino puso algunos personajes tratando de dar la apariencia de que estaba en una recolección de personajes que habían sido o habían tenido alguna trayectoria política. Entonces tienes la vertiente de los históricos y la vertiente incondicional a Joaquín Ramírez. Por eso es que habría que preguntarse en este momento, que nadie habla de él, ¿qué estará pensando Joaquín Ramírez sobre lo que está pasando en el fujimorismo? Habida cuenta, él llevó a Salaverry, y Salaverry ayer ha dicho que pide una licencia para ser presidente del Congreso de la República. Luego están dentro del fujimorismo no solo los históricos, los personajes que siguen a Joaquín Ramírez, sino también los otros financistas que fueron con una agenda propia. ¿Quiénes son? Los evangélicos, claramente, que bajo una idea de que el fujimorismo convalidaba su conservadurismo, que se ha convertido en algunos casos en un fundamentalismo tremendo que ha impedido que se luche en contra de la desigualdad entre hombres y mujeres, pues puso mucha plata, pero le metió una agenda que, por cierto, Keiko Fujimori y toda su bancada han cumplido. Entonces están los históricos fujimoristas, los que llevó Joaquín Ramírez, los que pusieron plata y llevaron su agenda institucional o su agenda de negocios. Pero también están los oportunistas, por supuesto, los que vieron que Keiko Fujimori tenía mucha acogida y se treparon ahí para tratar de hacerse de un espacio. Tal vez, para ahorrarme la explicación, pueda poner como ejemplo a la señora Vilcatoma, que finalmente luchó contra la corrupción, denunció actos contrarios a la moral en la época de Ollanta Humala y se metió al fujimorismo. Después, ¡oh, qué horror!, se dio cuenta que los fujimoristas le habían mentido y que no luchaban contra la corrupción y salió. Y luego, cuando vio la oportunidad de llegar a la mesa directiva, lo que por mérito no hubiera podido conseguir en algún otro momento, dijo, me reconvierto otra vez en fujimorista, y se metió. Prueba de fuego y de amor a Keiko Fujimori, sacar la ley que saca a su padre de la cárcel. Esos son los oportunistas, y de eso puedo poner varios nombres, pero creo que el caso de Jenny Vilcatoma es bastante ejemplarizador o bastante descriptivo en torno a ese segmento. Luego están los keikistas, es decir, los que se auparon alrededor de Keiko Fujimori y que en algún momento, ojalá hubiera sido así, planteaban o, digamos, hubieran planteado un nuevo fujimorismo. La señora Letona, el señor Miki Torres, bueno, y algunos otros por ahí, ¿no es cierto? Petrosi, la señora Noceda. Uno dijo, bueno, puede uno discrepar, pero de pronto esta gente más joven, que no ha estado tan vinculada al fujimorismo de antaño, le da otra lógica, le da otro vuelo, y finalmente el fujimorismo se hace más democrático y ojalá un poco más productivo, pero un poquito más comprometido como el país. Pero no, como ellos se amamantaron en dictadura, se quisieron parecer a sus antecesores y terminaron recurriendo a las mismas prácticas. Y por eso ustedes ven la competencia tipo reality en la televisión de quién se parece más a Marta Chávez, si Letona o la señora Rosa Bartra. Y ahí los vemos todos los días haciendo su show al respecto. Entonces, estos keikistas se auparon con Pierre Figar y Ana Gels alrededor de Keiko Fujimori para tratar no de construir un partido, sino de capitalizar a favor de Keiko Fujimori. Pero como en el camino se dieron cuenta que eso que pensaban que con su fuerza bruta iban a manejar, que son las investigaciones en el caso Lavallato, que pensaban que las iban a controlar, empezó por el contrario a explotar y a conocerse el vínculo que todos ellos tenían con estos graves ilícitos, pues no hicieron sino tratar de vincular todo el aparataje fujimorista a la defensa de Keiko Fujimori para garantizarle la impunidad. Y eso los ha metido en los apuros judiciales y políticos que hoy, por cierto, estamos todos viendo, que estamos todos observando. Entonces, esa es otra vertiente. Y la última tiene que ver con algunos liderazgos regionales, de personajes que por ahí fueron, ¿no es cierto?, recogidos por el fujimorismo, le dieron protagonismo y terminaron, pero con una agenda que está más vinculada a sus regiones, y la verdad que a estas alturas son los primeros que están tratando ya de
romper el vínculo con Keiko Fujimori para tratar de, en lo que queda de su periodo, vincularse de mejor manera con quienes finalmente les dieron el voto. Entonces todo eso es el fujimorismo. Entonces, ¿por qué hoy día se está desgranando, se está cayendo? Porque cada uno está corriendo detrás de su propio interés. Imagínense ustedes, en un solo día han pasado, o en 2 días, Carlitos, han pasado 5 cosas que liquidan al fujimorismo, digo, en términos solamente políticos. Primero, que renuncia el señor Francesco Petrosi, que es, al margen de las discrepancias que yo puedo tener, pues tal vez de lo mejor que ha tenido el fujimorismo en los últimos tiempos, ¿no? Por lo menos tenía una agenda y estaba ahí. En segundo lugar, su presidente del Congreso de la República pide licencia a Fuerza Popular porque no quiere aparecer tan vinculado, porque eso ya le hace daño a él, al Congreso y a la propia institucionalidad. 2. En tercer lugar, sus voceras ponen su cargo a disposición, diciendo que ellas no van a empecinarse en quedarse en el cargo, sino más bien plantean una renovación. 4. El día de ayer se ha conocido que en el marco de su debilidad hay 6 congresistas, creo, que se han reunido con el presidente de la República, ¿no es cierto? Y algunos de ellos muy cercanos a Keiko Fujimori, porque ya Keiko Fujimori es suma cero, ya genera problemas, ya es un bulto político que nadie quiere cargar, salvo los recalcitrantes o los que están junto con ella, comprometidos o enlazados con algunos asuntos que pueden terminar siendo inclusive ilegales. Entonces, todo eso ha pasado el día de ayer. Inclusive se dice que Héctor Becerril, ¿no es cierto?, que es el fujimorismo en su estado natural, el fujimorismo, digamos, a lo Adán, ¿no es cierto?, que es lo que mejor el fujimorismo ha podido hacer en estos tiempos, mostrarse en su real dimensión. Eso es Héctor Becerril. O sea, pónganle el adjetivo que quieran a Becerril, eso es el fujimorismo hoy día. Entonces también dice que está pensando renunciar. Todo eso ha pasado 5 días. Encima le observan la ley Fujimori, y realmente es un desastre. Y si uno se va unos 10 o 15 días atrás, lo que les pasó en el contexto electoral fue fulminante. Realmente los ha desaparecido. Hoy día el fujimorismo es una malagua, ya no tiene la capacidad de poder en bloque reaccionar porque la gente se le está yendo. Y eso pasa, ¿por qué? Porque el fujimorismo, ¿no es cierto?, nunca ha tenido o ha querido comprometerse con el país. Lo único que ha querido es proteger esos intereses que finalmente terminaron llevándolos al poder, y desde ahí su voluntad y su vocación autoritaria para tratar de desestabilizar desde el comienzo y generarle problemas a quien les ganó la elección y ellos nunca admitieron, pues lo llevó a todo su aparataje a concentrarlo en una lógica de confrontación severa, pensando que iban a capitalizar, hasta que el Delfín se dio cuenta, rompió cadenas y terminó haciendo lo que cualquier persona con sentido común y algo de decencia hubiera hecho, cosa que Pedro Pablo Kuczynski, por cierto, no tuvo, y se paró bien y logró ponerlos en su sitio, ahí donde están, ahí es donde siempre debieron estar ubicados. Y el gran fraude de Ollanta y en su momento de Toledo, junto con los actos de corrupción que se le imputan, y yo creo claramente en el caso de los dos está bastante ya comprobado, pues fue no haber gobernado lo suficientemente bien para poder hacer que el fujimorismo se reduzca a lo que era, porque yo nunca he creído que el fujimorismo ha cambiado, pero en fin, está ahí el fujimorismo. Entonces, ¿pero por qué pasa eso? No tienen un compromiso con el país, no tienen una idea sobre el tipo de país que quieren, no tienen ni voluntad ni idea sobre reformas que se tienen que hacer de manera urgente, no tienen un ideario, no tienen una ideología, no tienen ninguna propuesta, y por eso es que hoy día es un desastre el fujimorismo. Si se hubiera, aprovechando el poder que tenía en el Congreso, encaminado cambios significativos, mejor en la educación, en la seguridad, en la lucha anticorrupción, en la justicia, en la descentralización, el fujimorismo tal vez hubiera estado en una situación distinta, mostrando o exhibiendo un buen comportamiento. Pero ¿qué cosa hemos visto? Lo mismo de los 90, ¿no es cierto? Antes con un Viper, hoy día con un chat. Antes con Spichantumay, hoy día con Becerril. Antes con Marta Chávez, hoy día con Letona. Antes con Blancanélida Colán, hoy día con Chávarri, ¿no? Antes con el Chino Medrano, no Rodríguez Medrano, hoy con Inostroza Pariachi, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Entonces, el fujimorismo es el mismo. Ha sido coherente, ha sido consecuente. Y la democracia, lo que tiene que hacer es defenderse de esos que se disfrazan para entrar
y finalmente desde adentro buscan tratar de flexibilizar o tratar de mover las estructuras del sistema democrático. Pero como todo eso se descubre y todo eso la gente lo califica negativamente, miren dónde está el fujimorismo. Optaron por la confrontación, optaron por el blindaje, optaron por el copamiento, optaron por la destrucción institucional y miren dónde han terminado. Este es un país que cree en la democracia, lo ha demostrado en los últimos tiempos después de la caída del régimen autoritario del papá de Keiko. Y hoy día también rechazan porque creen y están convencidos que Keiko Fujimori, si hubiera ganado la elección, esto hubiera sido un desastre aún mayor. Eso es lo que está sucediendo. Son las 7:32 de la mañana. Carlitos, tengo que ir a una pausa. Regreso en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. Tenemos un programa estupendo el día de hoy. Va a venir Iván Meinía, está en nuestros estudios para conversar. El profesor de Derecho en la Pontificia Universidad Católica. También ha sido procurador anticorrupción. Conoce mucho los temas que vamos a abordar con él esta mañana. Y va a venir más adelante también a conversar con nosotros Pablo Sánchez, el ex fiscal de la Nación, porque ayer el señor Chávarri, que es sostenido por los fujimoristas que hoy día están ya desmoronándose, ¿no? Y eso va a tener consecuencias, tengo la impresión, en la situación en adelante del señor Chávarri, pues él lo acusaba a Pablo Sánchez de que Pablo Sánchez que dejó de escapar, ahí nos desaparece Chicasi, ¿no es cierto? Y más adelante también tenemos más sobre lo que ha terminado siendo esta ley observada por el Ejecutivo, por el presidente, por inconstitucional, por ir en contra de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y porque rompe el principio de igualdad ante la ley. Sí va a ser un programa interesante y más adelante en nuestra parte cultural también algunas novedades que más adelante les voy a comentar. Voy a una pausa, regreso en un instante, hacemos nuestro recorrido por las regiones y luego comenzamos con las entrevistas que tenemos previstas para esta mañana. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.